Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por acompañarnos y queremos desearles un muy feliz año y que se sepan siempre muy queridos, muy respetados y muy acompañados acá en la Cámara, la labor que hacen todos los días. Bueno, el día de hoy estamos aquí porque queremos informarles que por la mañana entregamos en el INE, en la oficialía de partes, la suspensión definitiva que me fue otorgada, como ustedes saben, como diputada de Movimiento Ciudadano, para suspender el proceso de la reforma judicial. Esta suspensión definitiva le pide a los congresos locales que suspendan el proceso de armonización y la reforma judicial de los estados, y le pide al INE que suspenda el proceso de elección para el Poder Judicial. Y no ha sido acatado desde octubre del año pasado, que nos dieron la suspensión. Por esa razón, estamos entregando hoy en la mañana la sentencia al INE para hacerle de su conocimiento y notificarle, y al mismo tiempo le estamos presentando un oficio donde le estamos pidiendo que la cumpla. De igual manera, aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados y Senadores, en esta comisión permanente, por conducto de la diputada Iraís Reyes, quien también ahora les platicará del tema, el diputado Pablo Vázquez Agüed y su servidora, estamos presentando un punto de acuerdo también para exhortar a los congresos locales y al INE a que acaten la sentencia. Es muy sencillo, es una suspensión definitiva que les pide al INE específicamente suspender el proceso electoral para el Poder Judicial, y a los congresos locales a no seguir con la armonización. Muchos de ellos ya están en falta, no solo porque aprobaron la reforma constitucional, sino porque otros están también pues ya modificando sus leyes secundarias. Pero ¿qué pasa si no se acatan estas órdenes? Parece ser que el Estado de Derecho ya no existe. Bueno, me gustaría darle la palabra a la diputada Iraís Reyes, solamente decir que se puede dar vista al Ministerio Público. De hecho, eso es lo que, se da vista al Ministerio Público, eso es lo que sigue. Para nosotros es muy importante notificar, que tengan conocimiento de la sentencia, que la puedan estudiar. No es verdad que el tribunal tuviera materia para pronunciarse sobre si debían cumplir la sentencia o no, que ese es el pretexto que da el INE. No es verdad, pero lo explicará mejor la diputada Iraís Reyes. Y el diputado Pablo también. Como hemos visto, todo este proceso de reforma judicial está desasiado. Ahora, aunque tenemos varias suspensiones, y en este caso una que se otorgó a la diputada Laura Ballesteros a través del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a pesar de ello, los estados están avanzando en reformas constitucionales cuando no deberían, en reformas a leyes secundarias, y el proceso a través del INE ha seguido avanzando, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que justamente se respete el Estado de Derecho mexicano. Ya parece que a nadie le importa la Constitución, ni las leyes, ni la obligación que tenemos como funcionarios públicos de cumplir y hacer cumplir la ley. Y parte de cumplir y hacer cumplir la ley representa cumplir las sentencias judiciales, que en este caso obligan a parar todos los actos tendientes a continuar con la elección de jueces y juezas a través del voto popular. Y en este caso, pues las consecuencias serían dar vista al Ministerio Público. Hay sanciones penales al momento de no cumplir con una sentencia judicial, pero como se ha visto en los últimos meses prácticamente ni la Constitución, ni las leyes, ni las sentencias judiciales importan, y eso es preocupante para nuestro Estado de Derecho, porque hoy es este proceso de selección democrática de jueces, pero el día de mañana pudieran ser cualquiera de nuestros derechos en los que no importara siquiera la sentencia de un juez, como estamos viendo en este caso. Oigan, diputadas, pero la Constitución ya señala que no procede el amparo en asuntos electorales, no tiene sustento. No, al contrario, el Tribunal Electoral precisamente no tiene materia para pronunciarse sobre las sentencias de los amparos que le estaba pidiendo el INE que se notificara. Es al revés, es decir, no hay materia, y por eso es un proceso también ilegal. De nuevo, por eso se le está dando vista. No sé si quieres comentar algo. Yo quisiera preguntarle, Ricardo Monreal, sé que es doctor en Derecho, pues es el primero que viola la Constitución y la ley. Allá en el Senado, Dan Augusto López, Ernestina Godoy. Y bueno, ¿qué hacer? O sea, solicitarán responsabilidades jurídicas penales en contra de ellos, porque son los primeros que desacatan la ley y los que convocan a todos a desacatarla. Mira, a nosotros es muy importante primero decir que tanto el comité que está trabajando con el Poder Legislativo como el comité del Ejecutivo que están integrando los participantes a esta elección del Poder Judicial tendrían que estar frenando sus actividades, como lo hizo la del Poder Judicial.
Ese es el primer paso en el que tenemos que concentrarnos, y el INE, que es quien tiene que organizar la elección, tiene que suspender el proceso. Así de claro. Además no cuentan ni con recursos para hacerlo. Hablábamos con nuestro representante en el INE hace un par de días y nos hablaba de este recorte que votó Morena aquí en la Cámara de Diputados hace un par de semanas en la discusión presupuestal, un recorte casi el 50% del presupuesto del INE, que afecta directamente a las y los trabajadores, a sus familias. Están imposibilitados ya no solo operativamente para poder desplegar la elección, sino siquiera para pagar al personal para que lo haga. Entonces hay que concentrarnos, creo que en lo importante, que sea que atiendan la suspensión. Pero bueno, son ellos esos líderes quienes convocan a no acatar la legislación, por eso les decía si van a solicitar alguna responsabilidad en contra de ellos. Nos estamos concentrando en el INE y nos estamos concentrando en los congresos locales como nuestra suspensión del día. Diputada, pero ya notamos que el INE, el tribunal... de estos diputados y este senador. ¿Perdón? El INE parece que recibió órdenes de este diputado, este senador y de incluso de presidencia. Pues ellos tienen autonomía y tienen que demostrarla. Y de nuevo, para nosotros esta acción puntual que estamos presentando hoy deriva de la suspensión que recibimos. Es una suspensión definitiva y es nuestra responsabilidad velar por la Constitución, y por eso se la estamos notificando. ¿No lo van a acatar? ¿Qué van a hacer después? Pues tendríamos que esperar que gire sus instrucciones el juez que dictó la sentencia, y como lo explicaba la diputada, darles al Ministerio Público. Acaban de decir que esto pueden tener penalidades, pero pues hace unos días también Guadalupe Tadei dijo que es perverso pensar en eso. No sé si es perverso lo que ustedes están comentando. Mira, la responsabilidad de nosotros como legisladores y también de las y los integrantes del INE es respetar la Constitución. Y eso es a lo que nosotros los estamos convocando. Caer en valoraciones de tinte ética y moral me parece que no tiene cabida en un Estado republicano cuando la Constitución es muy clara. Su responsabilidad y su deber es cumplirla. ¿Hay temor de estos órganos, del INE, del tribunal, ante este poder tan amenazante que representa a Morena y sus aliados? Habría que preguntarles, estamos en una reconfiguración de régimen, pero sí me parece que es muy importante decir que precisamente ante el cambio de reglas y de leyes que está viviendo el país en estos meses, no podemos dejar de estar probando todos y cada uno de los caminos jurídicos legales existentes, porque solamente así vamos a empezar a saber qué sigue funcionando y qué no está funcionando. Es como un flujo de agua. Lo vamos a ir soltando y vamos a ir viendo por qué camino es el que va a avanzar y por qué camino es el que se va a atorar. Pero estamos obligados, porque es el futuro del país el que está en juego, el futuro de la niñez y de las juventudes. Y esta es una alternativa. Parece que en pocas semanas, cuando empiece a torcerse aún más este proceso de elección del Poder Judicial, vamos a terminar hablando de la reforma de la reforma. ¿Se podría con estos, lo que ustedes interpusieron, suspender la elección judicial? Aquí está la suspensión y es muy clara, y el llamado es ese: tienen que suspender la elección al Poder Judicial, y ese es el llamado al INE el día de hoy desde la Cámara de Diputados por parte de Movimiento Ciudadano. Ahora, si Morena se sale con su plan, si hace la elección de jueces y todo, ¿esto podría afectar al plan México que presentó Claudia Sheinbaum? Porque no habría certeza jurídica para los eleccionistas, aparentemente. Nosotros hemos visto siempre, y lo presentamos en su momento en los argumentos en tribuna, que precisamente la elección al Poder Judicial era un error como la estaban planteando. Claro que se requería una reforma, por eso hablo que en unas semanas tendremos que estar hablando de la reforma a la reforma, porque la hicieron mal, que le pegaba a todos los ámbitos de nuestro país, en materia económica, en materia política, en materia social, en materia de derechos humanos. Y eso lo vamos a ver en las siguientes fechas. Por eso creemos que el llamado a la sensatez, a la calma, a que se sosieguen las fuerzas políticas es fundamental, y que actuemos con la ley en la mano, y que mejor que con una suspensión definitiva que les pide que detengan ese proceso de elección. Se quejan de las imposiciones que está anunciando ya Donald Trump, pero creo que va a afectar más esta reforma judicial que hicieron por la inhibición de las inversiones. Ya las inversiones están viniendo para acá, está impactando ya directamente en el empleo, porque las empresas están tomando también sus medidas. Esto ha impactado, ha sido más negativa esta reforma a Poder Judicial que tal vez las mismas medidas de Donald Trump que todavía se han. Mira, yo más bien te diría que ya no hay que darle más pretextos a Donald Trump para que agarre de piñata a México. Parece que a veces hasta a propósito lo hacen nuestros gobernantes. Estamos enfrentando la etapa más negra que pueda el país vislumbrar en términos de relaciones bilaterales, y de la misma manera hay que comprender que Donald Trump está encabezando el gobierno de un imperio en caída, de un imperio en crisis,
y por eso México siempre va a salir su salida más fácil para seguir contando a su electorado y seguir contando con la popularidad. Entonces no caigamos en ese juego, me parece que la sensatez siempre va a ser la mejor manera y pues por supuesto una vez más, una mal reforma al Poder Judicial afecta a ese y todos los aspectos. Diputada, por otra parte, con este paquete que ya anunció la presidenta de 20 iniciativas, veremos otra vez una oposición como mera espectadora, porque con el 23% del Congreso, por lo menos de la Cámara, no les alcanza para detener ninguna de estas reformas, sobre todo esta controvertida a la ley del Infonavit. El Movimiento Ciudadano lo ha dicho de manera muy clara, nosotros somos una alternativa ante las fallas de la vieja política y ante las fallas del actual gobierno. Entonces nosotros nunca vamos a ser un espectador ante lo que tiene que ver con el cambio y el futuro de nuestro país. Vamos siempre a defender desde la tribuna los derechos de las niñas, de los niños, de las juventudes, de las y los trabajadores y vamos a ir revisando reforma por reforma. No, a mí me da mucho gusto en lo personal que venga el paquete de reformas por parte de la presidenta porque finalmente es quien fue votada y porque también como mujeres estamos todavía a la expectativa de cuál va a ser el legado de la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. Así que revisaremos y de nuevo, nosotros somos una alternativa, no vamos a entrar en esta dialéctica de una parte de la oposición, porque no hay una, hay varias oposiciones, en donde el no por el no siempre va por delante, ¿no? Vamos a estudiarlas y todo lo que tenga que ver con la política social, todo lo que tenga que ver con los derechos de las mujeres, todo lo que tenga que ver también con los derechos de las y los trabajadores, ahí está la disminución de la jornada laboral, que es la principal agenda pendiente para Movimiento Ciudadano en materia de derechos laborales, el duplicar el aguinaldo, que también es fundamental, que vengan las licencias de paternidad para los padres una vez que tengan a sus niños, que podamos también tener mucho más acceso a derechos en el Sistema Nacional de Cuidados, etcétera. Será fundamental. Falta también la parte del derecho a decidir sobre su cuerpo de las mujeres. Hay una sentencia de la Corte desde hace varios años a la legislatura anterior para que lo apruebe, y la legalización de la marihuana. Es decir, hay una amplia agenda pro derechos, progresista, que representa el futuro del país. Nosotros ya no vamos a hablar del pasado, y si el presente se quiere seguir concentrando en el pasado, pues va a encontrar una alternativa en el Movimiento Ciudadano. Pero si no se unen, la oposición si no se une, incluso con él, si no liman sus diferencias, pues Morena va a quedarse otros 40 años. Seguramente si no hay un frente común ya decidido para hacer el frente, pues, o sea, los ven como partiditos que tienen mucha importancia. Pues más bien al revés, ¿no? Más del 80% de rechazo que tiene el PRI desde antes de la elección y que hoy no solo se sostiene sino se incrementa, hizo que la oposición que presentó el PRIAN no obtuviera la votación que ellos esperaban, y por el contrario el Movimiento Ciudadano creció más del 500% en la elección. Nosotros pero una sí elección de pensamos, Estado. nosotros sí pensamos, el 21 sí fue realmente el reflejo de la voluntad ciudadana, pero la pasada fue una elección de Estado, totalmente amañada. O sea, yo creo que la gente no es tonta, la gente decide y a la gente hay que cuidar. Y presentarle una propuesta distinta a la vieja política que ya le falló a México es lo que tenemos que hacer. Ese es además nuestro mandato. 6.5 millones de personas soñaron con nosotros con un México nuevo y vamos a seguirlo haciendo, pero de nuevo, no podemos confiar que la vieja fórmula con la cual no se le dio resultados a México y además perdió estrepitosamente una elección, sea la que pueda darle una alternativa al país. Pues a ver si les alcanza. Oiga, yo quisiera preguntarle otro tema. Lo de las denuncias que hubo de Adán Augusto López y Ricardo Monreal mutuamente, ¿se tienen que quedar en la impunidad? O sea, así ya enterradas, o se tienen que investigar. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a esto? Porque hubo denuncias concretas de fraudes. Sí, bueno, creo que su propia bancada se expresó al respecto, ¿no? Habría que empezar con la iniciativa que quiere proponer Ramírez Cuellar, que además va en la misma sintonía con la que está preparando Movimiento Ciudadano para que haya transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo. Recordaremos que Jorge Álvarez Maínez, cuando fue coordinador de los diputados naranjas aquí en el Congreso de la legislatura pasada, en muchas ocasiones denunció precisamente esa opacidad y esa falta de claridad en los acuerdos y la falta de transparencia. Para nosotros, si el Poder Judicial necesita una reforma, el Poder Legislativo necesita una muy profunda. Pues habrá que acompañar con una cosa muy seria, y yo creo que ellos van a tener muchas cosas que arreglar, y de nuevo yo escuché con mucho interés los comentarios de Ramírez Cuellar para ir por una reforma muy profunda. Sí, pero para se tiene que transparentar esto, para se el Poder tiene que Legislativo. quedar en la impunidad, ¿no? Por eso mismo, una buena reforma
va a permitir Pero que mientras, puedan las avanzar. denuncias, hasta que venga la Se reforma. tapan uno contra Pues otro. que ellos ellos pues es mismos. que se tienen que denunciar entre ellos, pues ellos son los que Pero se si están ellos no lo acusando de hacen, no sé qué. Si ellos no lo hacen, ¿ustedes Imagínense. qué? ¿Para qué está la oposición Yo en creo estos que, yo casos? creo que ellos lo que necesitan es hacerse responsable de sus declaraciones, de hacerse responsables de sus liderazgos, y me parece que uno tiene que empezar actuando como su norma. No, pero la oposición sin hacer nada. Claro En que estos no. casos. Es que Hay se que requiere presentar más una tiempo, ¿no? reforma, por supuesto. No, pero denunciar también ustedes, porque finalmente ustedes son parte del poder legislativo. Sí, que Y si presenten ya- las pruebas y que nos y si digan hay de qué se están denuncia, acusando, ¿no? O porque hay, bueno, porque fueran para ustedes, no, ya hubieran hecho Mira, el mientras la escándalo. cosa se quede en el Twitter, pues yo creo que tienen que presentar las pruebas. De nuevo, una reforma profunda del Poder Judicial. es Hubo denuncias fundamental, concretas de ¿no? Adán Augusto en tribuna, en el Senado. Pues Se tiene que procedan, investigar, Que ¿no? procedan, claro, que procedan, por supuesto. Diputada, por otra parte, ya sabemos todo el tema de las guarderías cuando las desaparecieron y todo lo que afectó a las mujeres, pero hoy el Seguro Social anuncia pues un nuevo programa de una especie de guarderías. ¿Cómo ven ustedes? Pero además muy pocas. Bueno, tienen que escalar el programa, yo creo que lo van a empezar a pilotear. Nosotros lo vemos con buenos ojos porque el Sistema Nacional de Cuidados es una de las principales ejes de la construcción de igualdad en un país tan desigual, en deuda con las mujeres como es este. Los derechos laborales de las mujeres y que nosotros podamos tener la capacidad de ser lo que queramos ser, depende por supuesto de que tengamos un Estado cuidador. Entonces, por supuesto, el reclamo popular era que ya no había estancias infantiles ni guarderías donde deja uno a sus hijos. Y yo creo que podemos ir todavía un poco más allá, ¿no? El buen juez por su propia casa empieza. Cómo podemos también darle oportunidad a todas las trabajadoras de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, en el Poder Legislativo, que tengan acceso al cuidado de sus hijos. Así que vamos a buscar que también acá vengan a implementar esos programas. ¿Cuántas trabajadoras no lo necesitan, no? Yo quisiera preguntar unas últimas de mi parte. Hay denuncias ya en relación a Cuauhtémoc Blanco, se le asocia con crimen organizado, pero ya hubo de su propia compañera de partido, la gobernadora de Morelos, ya hubo denuncias en contra de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué tiene que pasar en ese caso? El día de ayer hizo declaraciones nuestra compañera Jessica Ortega, que es la presidenta nacional del Consejo de Movimiento Ciudadano y además es dirigente del Movimiento Ciudadano en Morelos. Ella sacó prácticamente el 20% de la votación ahí, hablando de un buen resultado electoral en una elección tan difícil, que se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias y que todo lo que se presente con pruebas tendrá que ir con las autoridades pertinentes. Movimiento Ciudadano nunca va a ser tapadera de nadie, esto era un secreto a voces y ahí hay evidentemente toda la intención de que se aplique la justicia. Y van a presionar para que se aplique el desafuero de este personaje aquí. Tendremos que ver cómo llegan las cosas. Hay varios casos de desafuero, pendientes, así que vamos a ver cómo va llegando aquí al Congreso, pero ya como lo dijo Jessica Ortega, tiene que ir hasta sus últimas consecuencias este caso. Está también el caso de Sonora, ¿no? De Alfonso Durazo, que se dio a conocer también ayer. Hay varios, El sí. tráfico de influencias. Y Alito Moreno también, ¿no? Es decir, hay varios casos que Pero están ahí. aquí la denuncia fue de Alfonso Durazo. Claro. Digo, concretamente ayer fue de Alfonso Durazo. Sí, bueno, por hace unas semanas se hablaba de nuevo de los expedientes de Alito, por eso de nuevo habrá que ver cómo llegan y en esta política jurisdiccional se tendrán que tomar Pero así muchas como decisiones. ustedes exigen que se aplique la justicia a Alito y a quien sea, pues también con el poder, porque por eso se confunde la ciudadanía. No saben si Movimiento Están con Ciudadano Morena, está con Morena o... Ya lo hemos dicho que no. O sea, Eso ya lo... luego parece Pero que miren, nada, para ir un poco terminando la entrevista, como lo ha dicho siempre Dante Delgado, la política no es, va siendo, y también la política no se declara, se hace. Nosotros en los hechos hemos demostrado ser una alternativa para este país y tener la mano muy firme cuando se trata de no acompañar medidas regresivas para México. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Linda.